Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Como bien se menciona allí, mi nombre es Juan Guillermo Gómez y yo hago parte del equipo de ISS para Colombia y Ecuador. Se preguntarán entonces quién es ISS, ¿cierto? Nosotros somos una compañía de base americana y nuestro enfoque principal es el desarrollo de soluciones enfocadas en automatización de operaciones de seguridad y automatización de operaciones logísticas, operativas, etcétera. ¿Cómo? A través del video. Y durante más de estos 27 años que llevamos en el mercado, nos hemos preocupado especialmente por el tema de seguridad pública. De allí que la idea de la charla y de la ponencia es, muchísimas gracias, es precisamente comentarles cómo desde nuestra perspectiva este tipo de soluciones ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, enfocada principalmente en un factor fundamental y es la seguridad. Particularmente, y como anécdota se los cuento hoy precisamente que estamos en un día sin carro y sin moto en la ciudad, hemos notado que la ciudad tiene otro aura, que tiene otro flujo de vida, que hay incluso de pronto menos personas acompañándonos hoy. Entonces hay una pregunta fundamental que yo creo que debemos todos hacernos, es si la ciudad tiene un buen transporte público, ¿por qué la gente no lo utiliza? Más allá que en el Transmilenio las personas estén apretujadas, más allá que los taxis no le paren, etcétera, etcétera. Muchas veces incluso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que si yo me bajo de Transmilenio en un portal A y desde Transmilenio me toca a mí caminar hasta mi casa 4 cuadras, pero yo me siento inseguro caminando esas 4 cuadras, no voy a utilizar el transporte público. Voy a utilizar cualquier otro medio para poder llegar a mi casa. Entonces, vean que incluso los temas de percepción de seguridad van ligados al uso del transporte público, van ligados a cómo las personas nos movemos en la ciudad y por eso nosotros hacemos allí especial énfasis en el tema. Entonces, si de pronto no habían pensado en eso, los invito a que le echen un poquito más de cabeza porque realmente las personas no tomamos el transporte público en una ciudad como Bogotá. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta, una duda o algo por el estilo, yo me canso rápido hablando, entonces tranquilamente podemos conversar, me levantan la mano y lo hablamos, ¿ok? Como les comentaba, somos una compañía ya con una solución bastante madura. Nuestra oficina principal queda en New Jersey, tenemos oficinas a nivel mundial. Eso nos ha permitido aportar precisamente en este tipo de iniciativas en gran cantidad de proyectos. Ahora vamos a ver unos casos de uso en algunos proyectos tanto a nivel regional como a nivel Colombia. Tenemos un equipo de trabajo bastante grande, alrededor de unas 450 personas en todo el mundo y eso nos ha permitido entonces que al día de hoy hayan más de 250,000 implementaciones exitosas con nuestro producto, ¿ok? Ayudando precisamente a que se entienda por qué las ciudades necesitan temas de seguridad y cómo se puede mejorar la calidad de vida tanto en temas de transporte, de movilidad, de seguridad y obviamente la percepción como tal, ¿ok? Tenemos un término acuñado bien interesante en el cual nosotros llamamos la tercera ola. Si nos remontamos al inicio de soluciones públicas en seguridad, hablábamos inicialmente de que se necesitaba tener cobertura de los sitios con problemáticas de seguridad. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues colocar cámaras. Estamos hablando del año de los 90, allí hablábamos de tecnología análoga, simplemente nos permitían tener ojos remotos de algo que estaba sucediendo, una visualización a larga distancia a través de cámaras analógicas, etcétera. Eso para nosotros es la primera ola. Luego hablamos entonces que con la evolución de la tecnología ya no solamente teníamos ojos remotos a través de cámaras, sino que también podíamos tener entonces diferentes subsistemas a través de las redes IP, ¿cierto? Audio, por ejemplo, para podernos comunicar con las personas que van en la vía de manera bidireccional, podíamos tener entonces sensores conectados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí hablamos de una segunda ola, ya más o menos los años 2000, 2005, 2010.
Y hoy en día hablamos de una tercera ola enfocada ¿en qué? Enfocada en IoT. Pienso que es un término muy acuñado, que ya han escuchado bastante, pero la idea es cómo ponemos a conversar a todos esos elementos que hoy en día están desplegados en la ciudad para entender la ciudad, entender las dinámicas, no solamente a nivel de seguridad, sino en los otros ámbitos que impactan a la calidad de vida de los ciudadanos, y que de esa manera podamos impactar directamente las problemáticas que se presentan hoy en día, ¿ok? Para nosotros eso es la tercera ola, es la interacción de todos estos elementos que hoy en día tenemos en las ciudades, que nos pueden proveer información de cómo se está comportando la ciudad para impactarla de mejor manera, ¿ok? Por ello es que de allí ya hablamos del video en la era del IoT, o de esta tercera ola, donde tenemos entonces, esto tiene un, exacto, donde lo que buscamos es automatizar procesos, tener un monitoreo de lo que está sucediendo en la ciudad, ¿cierto? Hacer una evaluación de esas situaciones en base a los datos, como por ejemplo lo que les comentaba ahorita, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y que las inversiones en transporte público sean eficientes, porque las personas no se sienten incómodas ni seguras después de que se bajan del transporte público hasta caminar a su casa, y puedan ser unos medios utilizables, ¿ok? Si volvemos a lo que les comentaba ahorita, Transmilenio nada tiene que ver con que a la persona la roben a las 2 cuadras que salió de Transmilenio. Aún así la persona no toma Transmilenio porque a 2 cuadras después de bajarse la van a robar. Entonces a eso es a lo que nosotros llamamos el tema de monitoreo continuo, para poder evaluar y tomar decisiones oportunas. Todo el mundo dice, necesitamos arreglar Transmilenio, metámosle plata a Transmilenio. No, la gente no lo va a seguir utilizando si lo roban 2 cuadras después de haberse bajado, ¿ok? Ciudad inteligente es un término también bastante acuñado, pero yo creo que los que tenemos que ser inteligentes somos nosotros para entender la ciudad, ¿ok? La ciudad es el compendio de una gran cantidad de situaciones que se presentan, de características. Cada persona tiene una manera diferente de moverse, etcétera, y eso es lo que nosotros como personas, o las personas que estén a cargo de la administración de la ciudad, deben entender. Y cómo se entiende una serie de dinámicas tan cambiantes y tan particulares, pues a través de la obtención de data, que es lo que nosotros aportamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se logran y cómo se han logrado, y los casos de uso particulares que tienen este tipo de tecnologías en la finalidad que es entender la ciudad. ¿Listo? Vemos una ciudad, ¿cierto? Una ciudad acá tiene varios escenarios. Tenemos entonces los aeropuertos, centros penitenciarios, mercados, escuelas, parques, zonas públicas, etcétera, etcétera. En cada uno de estos puntos, en cada uno de estos sitios, hay personas que se comportan diferente, hay elementos diferentes que cuidar, en unos solamente personas, en otros bienes, etcétera. Y por ese nivel de particularidad que hay allí, es que tenemos que pensar en cada uno de una manera diferente. No podemos pues implementar una cámara ya y que esa cámara me sirva para cuidar de la misma manera lo que puede pasar en un aeropuerto a lo que puede pasar en una escuela. Y yo creo que ese ha sido uno de los principales errores que se ha cometido con este tipo de tecnologías, que decimos, yo tengo esa cámara, ¿dónde la monto? ¿Dónde me sirve? Y que montamos las mismas en todos los puntos de la misma manera y haciendo lo mismo, sabiendo que lo que necesitamos acá es muy diferente a lo que necesitamos acá. ¿Ok? Entonces la pregunta tiene que ir enfocada al análisis de la necesidad, de qué información necesito yo de aquí, de qué tengo que cuidar, si son personas, si son bienes, de qué manera, cuáles son los recursos que tengo, para de esa manera pues plantear cuál va a ser la solución. ¿Ok? Por ello, entonces, en muchos proyectos vemos inicialmente este tipo de temas. Vemos una cobertura a nivel de cámaras. Decimos, perdón, se me adelantó esto. Decimos, listo, ya tenemos cubiertas las calles, el parque, las vías principales, etcétera. Pero sabemos que todos estos sistemas pues deben de ir operados y deben de contar con una reacción por parte de un recurso humano que es limitado. ¿Listo? Entonces esto lo seguimos viendo como una primera ola sin ningún tipo de diferenciación. Tenemos cobertura, tengo ojos remotos,
pero siempre voy a necesitar, a medida que tengo más cobertura, voy a necesitar de más recurso humano, voy a necesitar de más infraestructura, voy a necesitar que haya un procesamiento humano de esta información. Y esa no es la finalidad, porque eso no es sostenible en ningún método. Y aquí tampoco estoy solucionando ningún problema, acá tampoco estoy mejorando la calidad de vida de nadie. Simplemente estoy diciendo que tengo la posibilidad de ver remotamente si algo pasó, pero no sé si a alguien acá le haya mejorado la calidad de vida el que tenga una cámara en la esquina de la casa. ¿A alguien? Ok, a mí tampoco y trabajo en esto, entonces es real que la primera ola y la segunda ola no nos dan lo que realmente necesitamos de este tipo de soluciones. ¿Ok? Es una base, es decir, yo necesito tener cobertura, es una primera fase o segunda fase, pero no es allí donde nos debemos quedar porque esto no está solucionando ningún problema. ¿En dónde deben ir enfocados este tipo de soluciones? En la protección de los elementos de la ciudad. Entonces ahí es donde empezamos a darle ciertos tipos de aplicación a ese video, por ejemplo. En este caso, como vemos acá, una solución enfocada en la seguridad vehicular y tráfico. Un mismo sistema que a nivel de detección de placas y moviéndose por la ciudad está en la capacidad de decirme qué vehículos están más estacionados, cuáles son las vías con mayor flujo vehicular, cuáles vehículos tienen algún tipo de reporte situacional, etcétera. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día con los sistemas de detección de infracciones? Pues es imposible tener sistemas de detección de infracciones en todas las esquinas de la ciudad y pues echa la ley, echa la trampa, y nosotros somos muy dados en aprendernos dónde están las cámaras de fotodetección. Entonces sabemos que la cámara de fotodetección está allí porque incluso la norma indica que debe avisarse, no debería hacerlo, es decir, culturalmente no deberíamos necesitar que nos avisen dónde nos van a estar supervisando, pero aún así lo hacen y por eso 50 metros antes de la cámara bajo la velocidad o no paso por ahí si sé que estoy en pico y placa. ¿Ok? Entonces, este tipo de elementos pues se sobreponen y bypassean de alguna manera la inteligencia que tenemos para saltarnos la norma, y adicional a eso, pues sí, está enfocado en tener una serie de características que me permitan ser proactivo en la identificación de situaciones anómalas o de seguridad. ¿Ok? Entonces, vuelvo y les pongo el mismo ejemplo. Me bajo del Transmilenio, tengo que caminar 3 cuadras para mi casa. En ese trayecto de las 3 cuadras pueden que hayan 2 cámaras en cada esquina. Aún así a mí me van a atracar. ¿En dónde? En la esquina donde no hay cámara. ¿Ok? Si de cierta manera hay este tipo de soluciones moviéndose por la ciudad, que ni yo sé dónde van a estar, ni tampoco el ladrón sabe dónde van a estar, pues va a haber una probabilidad mucho mayor de que el ladrón evite estar por ahí porque sabe que de alguna manera lo van a poder interceptar. ¿Ok? De igual manera acá, como está el tema de placas, lo hablamos para temas de reconocimiento facial, para otro tipo de analíticas, pero lo que quiero dejar claro es el concepto de cómo este tipo de soluciones pueden aportar precisamente en el tema de protección a nivel de seguridad vehicular y tráfico. ¿Ok? ¿Cómo? Automatizando también el proceso. Si ustedes ven acá, yo no necesito que haya un recurso humano por cada cámara que esté haciendo esto o por cada patrulla. Simplemente la información se está cotejando de manera automática y estoy recibiendo todo el tema de alertas en tiempo real en mi centro de mando y control, en donde yo lo necesite. Entonces, de esa manera también estoy ayudando a automatizar ese proceso de detección. ¿Ok? Y muy seguramente, pues esto sí va a aportar a que yo ya camine un poco más tranquilo. ¿Listo? Adicional a esto, generamos entonces también data. No es solamente el tema de seguridad, también data a través de cuáles son las vías con mayor congestión, cuáles son las vías donde están vehículos mal estacionados, etcétera, que a la final ayuden a generar información para tomar decisiones. Les pongo otro caso de uso bien interesante. Particularmente en Medellín, en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Es un valle, es un hueco, y algo muy similar también a lo que sucede aquí en Bogotá, durante algunos meses del año se
genera un tema de polución bastante grande que evita que las personas pues, puedan respirar bien, que se generen temas de gripas, etcétera. Esto porque como hay una nubosidad muy alta, pues el PM2.5 y toda la polución no puede salir. ¿Qué pasaba en la mayoría de municipios? Pues la solución era poner un pico y placa ambiental porque se suponía, en base a los estudios, no sé de dónde, que el mayor ente contaminante en el momento eran los vehículos. De todas maneras, esa es una solución bastante impopular, porque a ninguno nos gusta que nos limiten el tema vehicular. ¿Qué se logró mediante la implementación de algunos tipos de soluciones de estas? Venga, en base a la data, determinemos realmente cuál es el ente contaminante que hay. Si son los vehículos, yo ya estoy determinando cuál es la cantidad de vehículos que pasan por un punto A, ¿cierto? En base a la caracterización de esos vehículos yo puedo saber cuál es el nivel de contaminación que tiene, y al lado tengo un sensor de PM2.5 que me indica cuál es el nivel de PM2.5 en el aire. Al yo hacer la comparación de el nivel de sensor que me da el sensor de PM2.5 versus la información que me está entregando el sistema de reconocimiento de placas y la información de data, yo puedo saber si realmente la polución viene o no del parque automotor y tomar decisiones en base a eso. Ya no, porque es que a mí me parece que los carros son los que más contaminan y ya la decisión está basada en datos. Por lo tanto, pues no va a ser impopular, o si es impopular, pues no va a haber nadie que la pueda refutar. ¿Ok? Ese tipo de información es la que a mí me sirve para impactar puntualmente, de manera directa, las cosas que mejoran la calidad de vida. Otro tema adicional, por ejemplo, aquí protección a las personas. Todos nos asustamos cuando nos hablan de sistemas de reconocimiento facial, pensamos en Gran Hermano, en que nos van a seguir por todos lados, en que vamos a perder nuestra intimidad, y en efecto pasa mucho en la protección de los datos personales. Pero yo les cuento también otra anécdota. Particularmente, y eso sí lo hice yo dentro de un estudio, para medir cuál era el interés de las personas real en la protección de sus datos personales. Una encuesta muy sencilla, y la podríamos hacer acá. ¿Cuántos de nosotros leemos los contratos de autorización de datos personales cuando nos los piden? Yo tampoco lo hago, más porque esa gente lo hace como aposta para que uno no lo lea en una terminología súper jurídica y súper largos, ¿ok? Pero realmente nos importara, pues yo lo leo. Entonces, ¿por qué cuando colocan una cámara de reconocimiento facial en un medio de transporte masivo, ahí sí decimos, me están robando la cara, me van a seguir por todos lados? Hay que ser consecuentes. Además, ¿por qué? Porque este tipo de soluciones, si bien también están orientadas a identificar personas de interés, pues yo no debo estar en ninguna lista de personas de interés si yo no debo nada. Pero hay otro tipo de información que podemos generar. Pongamos el siguiente ejemplo. Se crea un parque, se construye un parque, ¿ok? Como este que está aquí, que muchos de ustedes conocerán. ¿Yo cómo hago para saber qué equipamiento tengo que poner en ese parque? Si no sé qué tipo de personas lo visitan. ¿Ok? Yo puedo pensar dentro del estudio que se haga social, etcétera, que no, que lo visitan niños entre 8 y 10 años, y pongo un equipamiento para niños entre 8 y 10 años. Pero después, cuando voy a verificar, no, es que lo visitan netamente personas de la tercera edad y el parque no tiene equipamiento para personas de la tercera edad. Este tipo de soluciones me permiten, además de cuidar de las personas, de la protección de las personas, de identificar cuando una persona de interés, de identificar cuando hay una persona perdida, ¿ok? También generar data e información de cuál es la demografía o la caracterización demográfica de las personas que están visitando un parque, un centro educativo, un aeropuerto, etcétera. ¿Para qué? Para condicionar el medio, para condicionar el espacio a las personas que realmente son el público objetivo de ese espacio, en base a datos, no en base porque es que a mí me parece que el parque, como está ubicado al lado de un colegio, lo visitan niños. Ese tema, ese nivel de suposiciones es lo que muchas veces genera fracasos en los proyectos de inversión pública. ¿Ok? Adicional a esto, hablábamos por ejemplo el tema de transporte y tráfico. Podemos ver hoy en día cómo el análisis y clasificación me permite a mí identificar cuál es el tipo de elementos que tengo en un área,
Ya hay muchas ideas que se pueden generar a partir de este tema de clasificación, poder saber cuáles son. No, si Bogotá, una ciudad para los bicicletas. Listo, súper. Se generan ciclorrutas por unas áreas. Listo, súper. Y no las utiliza nadie. Porque es que yo no sé realmente cuál es el flujo de tráfico que hay por ahí, si realmente sí hay personas que pasan en la bicicleta por la malla pública y se requiere una ciclovía. A mí me gusta mucho la bicicleta, pero quiero poner un ejemplo, ¿ok? ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Se generan unos procesos de intervención en la vía pública y a la final no los utiliza nadie. ¿Por qué? Porque es que por ahí no pasan personas a pie, porque por ahí no pasan bicicletas. Entonces, este tipo de soluciones nos ayudan a tomar decisiones en base a los datos, ¿ok? En los datos que puede tomar un sistema de bioanalítica como este, no de pronto el dato que puede tomar una persona que está ya parada, que de pronto muchas veces los hemos visto también haciendo un conteo manual con un contador o tomando en una planilla o algo por el estilo, ¿ok? Es decir, es una calidad de data mucho más acertada. Adicional a eso, siempre hablamos de temas de seguridad para personas, para vehículos, pero hay tipos de soluciones que van más allá. Por ejemplo, si estamos buscando mejorar la calidad de vida de las personas, hay una problemática grandísima que es obviamente los peatones muertos. Ok, el tema de seguridad vial. Este tipo de soluciones, cuando vemos una cámara, con lo que les comentaba ahora, pues siempre vamos a decir, nos están espiando, nos están vigilando, pero soluciones como estas que van enfocadas en la protección del peatón en un cruce sin semaforización, pues nos enseñan que se puede utilizar de otra manera. Particularmente este dispositivo o esta solución lo que busca es hacer visible siempre al peatón en un cruce de cebra. Si hemos notado, normalmente en las ciudades, día tras día, vemos que o desmontan más puentes peatonales o no construyen, por dos motivos. Uno, por temas de movilidad reducida, ¿cierto? Normalmente los puentes peatonales no son muy adecuados para personas con movilidad reducida, eso está bien. Y segundo, porque es que es más negocio poner semáforos que poner un puente peatonal. Y tercero, por lo que les comentaba ahora, un puente peatonal se convierte en un foco de inseguridad en la medida que a mí me pueden atracar allá arriba, entonces la persona no lo toma. ¿Qué pasa? Cuando las personas pasan por un cruce de estos y hay normalmente un sistema de iluminación que dice, deténgase esta. A ver, ¿ustedes para dónde miran cuando llegan a un cruce peatonal con cebra? La cámara IP ¿A dónde? Secure Soffit ¿Alguien dijo? los pasos peatonales y áreas cercanas al cruce. Pues yo miro el semáforo para no irme a pasar y me fijo en el semáforo cuando va a cambiar de verde a blanco, de verde a rojo para que pasen los peatones, pero no estoy mirando al peatón. Y maneja el sistema de iluminación. Lo que busca este tipo de solución es hacer un seguimiento iluminado al peatón en todo momento para evitar que el vehículo pierda de vista al peatón y por estar mirando el semáforo pues lo vaya a pisar. Entonces no siempre una cámara va a estar enfocada en mirar a ver qué es lo que se están robando o no se están robando o a quién estamos vigilando, sino en la protección de las personas. Vuelvo y pongo sobre la mesa el tema. ¿Mejora o no mejora esto la calidad de vida de una persona a partir de un video y de una cámara? Tanto, los algoritmos listo, todos somos peatones. Detectarán. Entonces allí es donde hay que apuntar. Todos los posibles. ¿Ok? Luego entonces hablamos de cómo todas estas soluciones se integran para poder automatizar los procesos de detección, de mejoramiento, de reacción ante un incidente de seguridad pública, y ahí es donde vemos la necesidad que hay de que haya interoperabilidad dentro de todos los subsistemas que se implementan a nivel ciudadano, que haya una correcta correlación a nivel de mapas, que el personal esté correctamente dotado y capacitado para manejar este tipo de soluciones y que yo a la final obtenga data de todo esto que me permita tomar mejores decisiones. Un caso particular, porque muchas veces pensamos en que sí, hacer todo eso es muy costoso en una inversión pública. Este es un caso particular de un proyecto en México, donde tuvimos la oportunidad de aportar a la automatización del tema de seguridad pública. Nuestro licenciamiento puede estar costando X cantidad y
y las personas que yo tengo como recursos asociados para hacer lo mismo que estoy haciendo con la licencia, que me detecta las placas, me mira cómo está el estatus de las vías, etcétera. Pues yo para eso podría necesitar hasta 5 o 6 personas. Esas 6 personas al año me pueden costar unos $60,000, mientras que la licencia me puede costar alrededor de 4.500. Entonces hay que pensar los sistemas en ese sentido para hacer las inversiones. Y si lo miramos en términos de impacto también y de percepción de seguridad, pues ya hablamos que tiene una mayor cantidad de impacto las soluciones basadas en tecnología, porque genero una operatividad mayor, porque genero una data a partir de ellas, y caso puntual es estas cifras que se generaron dentro de la misma dentro de la misma ciudad en México, donde la percepción de inseguridad pasa de un 85 a un 57% en ese trimestre por probabilidad, por la implementación de este tipo de soluciones. Entonces, puede que la inversión inicial sea más importante, pero si lo vemos en el largo plazo no lo es, y obviamente tiene un impacto directo en este tipo de aplicaciones. Otros casos de uso, para que vean que esto no solamente aplica en México, Bogotá Seguridad Ciudadana utiliza parte de nuestra solución y allí estamos todavía dentro de ese camino de las 3 olas que hablaba al principio. Particularmente Envigado Seguridad Ciudadana ya es uno que ha adelantado en una de esas 3 olas con temas de bioanalítica y donde se ha podido mejorar y plantear el impacto. Y obviamente sistemas, por ejemplo, como el de Medellín y el área metropolitana, que nos permiten generar casos de uso como este. Muchos han podido llegar a ver, obviamente, de pronto este programa en A&E, donde hacen un énfasis especial en cómo las soluciones tecnológicas aportan a la recuperación de vehículos, a la interceptación de delincuentes, etcétera. Entonces, sí podemos ver que hay un impacto real sobre lo que se genera en la ciudad a nivel de operatividad. México, 25 arcos carreteros equipados con cámaras de reconocimiento de placas vehiculares. Estas cámaras analizan en tiempo real las placas de los autos en las zonas de mayor circulación, así como también las entradas y salidas de los municipios más conflictivos. El objetivo de estos análisis es encontrar vehículos que tengan una denuncia por robo o que hayan sido asociados a algún tipo de delito. El arco carretero identifica la placa de este auto blanco que días atrás fue visto en el momento de producirse un violento robo a un transportista. Este taxi parece estar asociado a más de 18 robos ocurridos en el municipio de Toluca de Lerdo. Este auto rojo estuvo involucrado en al menos 2 robos de vehículos en Naucalpan de Juárez. Los operadores del C5 dan seguimiento al vehículo y alertan a las patrullas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que de inmediato emprenden su persecución. Los oficiales tienen la tarea de detener a los autos sospechosos para corroborar si, efectivamente, se trata de las unidades con orden de búsqueda y determinar si sus ocupantes están vinculados a los delitos denunciados. En una captura exitosa. Casos de uso de la aplicación, de la tecnología, y ese es particularmente el mensaje que les quiero dejar. Cómo utilizamos la tecnología para realmente impactar la calidad de vida de las personas en una ciudad inteligente. Muchísimas gracias.